Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mighty Block. Soy el host Sebastián Pérez y hoy tenemos un invitado que ya estuvo en el programa, el señor Diego Gurpegui. Ya te habías presentado, pero voy a dejar que te presentes nuevamente por si querés cambiar, editar, agregar algo más. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por invitarme primero de vuelta. Tal vez me conozcan por otros podcasts de Mighty Block. Bueno, mi nombre es Diego. Yo actualmente trabajo, tengo una empresa de software hace muchos años que no está vinculada al mundo de Bitcoin, criptomonedas, sino que hacemos software tradicional. Pero bueno, estoy metido en este mundillo desde hace fines de 2016, principios de 2017 más o menos. Bueno, me empecé a meter bastante en esto. Me gustó la idea de empezar a contarlo, explicar lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Conoces Bitcoin y te volvés loco y querés empezar a contarlo, explicarlo a todo el mundo, así que ahí me agarró con el bichito de dar charlas por ahí o participar de algún podcast como este, por ahí, cuando me invitan, así que un poco en esa ando. Con vos hicimos 2 episodios, particularmente el que me gustó era uno que hacíamos una especie de enfrentamiento entre Ethereum y Bitcoin, pero bueno, los invito a verlo en los episodios anteriores y también, bueno, contar un poco, ahí vos contabas un poco más también Sí. tu camino, así que no nos vamos a repetir en eso. Sí, vamos a hacer una pequeña actualización de algunos temas y después vamos a hablar de algo puntual que me parece que es lo que se viene ahora, que es el halving. Así es. Ya nos vamos a meter en eso. Lo primero que te quería preguntar es, hablaste de las charlas y todo eso. Vos estás como colaborando con la ONG de Bitcoin, corregime si estoy diciendo pavadas. Sí, todavía sí. Hay una charla que es introductoria a Bitcoin. Sí. Y que se viene haciendo hace un montón. ¿Sigue habiendo gente que viene de cero a aprender de qué es Bitcoin? ¿Sabés que es muy loco? Pero sí. La ONG sigue, de hecho si alguien no está escuchando y tiene alguien para recomendarle que está empezando, la ONG está haciendo todos los jueves, hace charlas introductorias, en realidad creo que jueves por medio charla introductoria y los otros jueves por medio algún tema que va variando. Y hay público y la gente que la da se va turnando también, o sea, no es que está siempre la misma persona dando la charla, pero sí, y todavía hay público, ¿eh? Yo creo que no te quiero batir fruta, pero entre promedio 15 personas por jueves hay. Estamos todas las semanas, ¿eh? No, es un montón. Pero, o sea, a mí me da la sensación, sí, me acuerdo, o sea, yo también estoy hace más de 5 años ya en el ecosistema y que antes, por ahí vos hablabas de Bitcoin y había todavía gente que no había escuchado. Yo creo que hoy ya no pasa, ¿no? O sea, el que va ahí escuchó algo, o sea, tiene alguna pequeña idea, no cae alguien como, che, no tengo ni cero idea, o sí. Mirá, te voy a ser honesto, hace rato que no doy alguna de esas, hace varios meses que no doy una de esas, pero de mis recuerdos o de por ahí haber dado alguna charla en alguna conferencia a fines del año pasado y demás, sí hay gente que escuchó, pero le falta todo lo demás. Es como si escuché, no sé, vi que subió de precio o escuché algo que la minería contamina, o sea, esas cosas típicas que salen en los medios y hasta ahí llegan. Después le falta todo lo demás. Así que todavía hay gente que está como recién ahí arrancando. Pero sí tuviste la experiencia de la BitConf, porque ahí también siempre tenés Sí. como un espacio relativamente introductorio y hay gente que sigue apareciendo. Sí. En un evento cripto, digamos. Igual en la BitConf pasa, pero se nota más todavía en otro evento que se viene haciendo en los últimos 2-3 años, que es Descentralizar, que se lo organiza la ONG. Y esa es una conferencia física, es todo un día entero con diferentes charlas, que está orientado justamente a público que recién arranca en diferentes ciudades del país, que se van rotando. Y ahí lo notas más todavía. ¿Cómo ves porque también acá estamos a veces en una burbuja en lo que es el AMBA, vamos a decir. ¿Y en el interior hay diferencia o también, digamos, hay un nivel de adopción tirando de medio a alto? Es un poco menos. Es un poco menos en mi percepción, ¿eh? Que acá en Buenos Aires es como que hay más gente, obviamente, hay más gente que conoce, hay más gente que está metida. Me parece que, por lo menos en las ciudades que yo tuve la suerte de ir visitando y hablando de esto, hay un poquito menos de conocimiento. ¿Alguna te sorprendió? No sé qué ciudades, pero sé que no son las típicas, o sea, no es Buenos Aires, Córdoba, que son los puntos fuertes. Corrientes, Mendoza, Puerto Madryn, Pinamar, las que me voy acordando ahora sí, rápido. No hay ninguna que me haya sorprendido por ahí más que otra. Por ahí a veces lo que me sorprende es la cantidad de gente que va. Que uno a veces imagina, digo, no, por ahí, no sé, en Puerto Madryn, que por ahí ya de por sí hay menos gente, ya tenés menos chance de que vaya gente. O sea, ¿cuánta gente puede que le interese esto? Aparte depende de la época. Viste, uno siempre habla de bull run, bear market. O sea, es inevitable que cuando el precio está muy alto hay más interés y cuando está más bajo hay menos. Y sin embargo, a veces se juntan 100 y pico de personas y decís, bueno, bastante.
Eso sí me sorprende. Ahí hay gente que hace como su primera transacción, ¿no? O sea, Sí. baja la billetera Hay gente que no tiene, que en la vida tocó una billetera. y les mandás bitcoins. Cuando se podía. No sí. bitcoins, está No, mal dicho, sí, está todo satoshis, doshis, pero cuando se una podía, moneda. sí. No, si toca hacer lo mismo este año, no sé qué haré. Pero sí. Por tema de comisiones. Por tema de comisiones, sí, básicamente eso y algunos otros temitas de billeteras y la red, etcétera. Eso, me gusta. Ya vamos entrando en tema. Antes de hablar del halving, que lo estoy vendiendo como Sí, loco, pero. No, pero. Subí el hype. No, pero me interesa también hacer como el update Bitcoin 2024, porque, y lo voy a repetir y también lo charlamos en el enfrentamiento de Ethereum Bitcoin, pero en Ethereum tenés el merge, que Shanghai, que se viene esto, que se viene lo otro, que te voy a agregar esto, lo otro, y en Bitcoin no hay tanto barullo, tanto cambio. ¿Qué pasa en 2020? ¿Dónde está Bitcoin hoy? ¿Hubo cambios? O sea, lo último que yo me acuerdo que era, bueno, la firma Schnorr, ponele. Esto de, se me va la palabra, pero lo de que puedes hacer una especie de token. Los ordinals. Los ordinals. Es la moda de ahora. Hasta ahí llegué, claro, de las innovaciones. Si querés explicar también un poquito de los ordinals, pero ¿hay algo más? ¿Hay algo nuevo? ¿Estoy perdiendo de algo? No, ¿Ha sucedido algo? Pasan cosas, pasa que por ahí no son cosas que a veces se materializan tan rápido en el protocolo, en la cadena de base. Pero pasan bastantes cosas. Algunas afectan por ahí a lo que sería como capa 2 o cadenas laterales, ¿no? Capa 2 sería Lightning Network, sería una capa 2, redes laterales sería un Rootstock, un Liquid, ese tipo de cosas. Pero sí están pasando. Por ejemplo, ahora lo que está así como más temas así candentes, ponerle que se discute mucho, está todo el tema este de ordinals, inscriptions, etcétera. ¿Querés contar un poco de eso? Cuento así, lo resumo un poco, si me querés me vas preguntando más detalle, pero la idea es que primero, esto lo cuento detalle de esta parte porque es como algo loco, ¿no? A una persona se le ocurrió, que es el concepto de ordinals, a alguien se le ocurrió empezar a contar los satoshis. Como identificar los satoshis de una forma única a cada uno, ¿no? Que ya de movida es como si vos agarrases todas las moneditas que hay de una... No fungibles, ponele. Claro, o agarrar todos los billetes. Decís, bueno, quiero empezar a coleccionar billetes de los pesos, ¿no? Entonces, cada uno es uno diferente. Que de hecho, bueno, los billetes tienen número de serie, medio como que ya eso lo tenés. Pero hacer lo mismo con los satoshis. Que hasta el momento era como que, bueno, es todo fungible, es lo mismo un satoshi que otro. Pero bueno, esta persona encontró un mecanismo donde dijo, bueno, los voy a empezar a contabilizar. Desde el primero que se minó en un orden determinado y definió como ciertas reglas de cómo se van ordenando. Todo esto es algo que lo hace afuera, no es que tuvo que hacer nada dentro de la cadena. Como que él con un software los va contando y los va identificando. Esa fue como la primera idea que surgió dando vueltas y el objetivo de él era como que haya algunos satoshis que sean coleccionables. Por ejemplo, el primer satoshi después de un halving, que ya vamos a hablar de qué es el halving. O el primer satoshi de, no sé, etcétera. El primer satoshi. O el primer satoshi, exacto, el primero de todos. Que lo tiene Satoshi, seguramente, donde quiera que esté. Entonces, esa fue como la primera idea y hasta ahí era como algo fuera de la cadena. Y después surgió esto de inscriptions y demás. Pero pará, ahí me surge una duda. Porque cuando en la primera recompensa, el primer bloque, no generó, o sea, sí generó a satoshis, pero no generó a satoshis, generó 50 bitcoins. Exacto. ¿Cómo? O sea, eso figuradamente los desmembró en un montón de satoshis. Ese es el tema, exacto. Entonces, si vos tenés esos 50 satoshis y decís, bueno, mando... Dijo, bueno, el 1, 2, 3, 4, todo esto son de ese bloque. Si de esos 50 se mueven 10 para un lado y 40 para otro, bueno, depende en qué orden aparecen en la transacción esos 10 van a ser el satoshi desde el 1 hasta el 10, 100 millones, bueno, etcétera. Y así como que los va numerando. Sonaba como algo como para divertirse, etcétera. Esto fue el año pasado. Eso se puede hacer con Bitcoin porque no quemás y porque es un tope. Yo creo que por ahí, mirá, me atrevo a decir algo, hablemos sin saber, creo que hasta lo podrías hacer con un poco de creatividad, podrías hacerlo con cualquier cadena. Si definís cuáles son las reglas para numerarlos, total son reglas arbitrarias que vos podés inventar. Sí, es todo en el proceso de emisión. Y de movimiento. Sí. Porque vos querés ver cómo se van moviendo. Porque ahí viene la otra parte, ¿no? Porque la idea de que sean coleccionables es decir, bueno, tengo el Satoshi número 1000 que se minó. Y este vale más. No vale un Satoshi. Este Satoshi vale 1000 Satoshis, claro, en tema de precio. Te lo vendo porque vos lo querés coleccionar. Bueno, esa era un poco la idea original. La voy a bardear porque vos ahí te vas a Lightning Network. Congelás o frizás una porción. Se mueven. Y después que cuando se reacomodan los saldos, mueve los... Mirá,
Ordinals. En los ordinals, hasta donde yo tengo entendido, no contempla Lightning. O sea que si lo metiste en Lightning, está dentro de una licuadora y fuiste. Hasta donde yo sé, ¿no? Por ahí alguien me puede corregir después, pero a Lightning está como fuera de scope. Esto es todo on-chain, ¿no? Todo lo que vas moviendo en la cadena. Ok. Bueno, y ahí surgió después lo de inscriptions. ¿Qué es esta idea? Es decir, le voy a adosar contenido digital arbitrario a uno de estos satoshis. ¿Cuál sería la analogía del mundo real? Agarro ese billete y le hago un dibujito arriba al billete y digo, bueno, este billete tiene arte adentro. Entonces, cuando lo vendo, vale más que la nomenclatura del billete, sino que vale el arte que tiene. Bueno, un poco la misma idea en Bitcoin. Y ahí fue donde surgió esto de empezar a grabar información arbitraria en la cadena asociada a un Satoshi específico. Que vos después vas moviendo el Satoshi y es como que vas moviendo la propiedad del ítem, ¿no? Y ahí tenemos como una data asociada a cada como una data asociada a la cadena. De la forma que se está haciendo es usa algunos trucos y mete data arbitraria en lugares que por ahí no estaban pensados para data arbitraria, pero bueno, mientras vos respetes la regla del protocolo de Bitcoin, la transacción... En realidad eso no pasa en Bitcoin, sino que pasa en cosas aledañas a Bitcoin. O sea, alguien guarda un dato en una transacción y algún proyecto levanta esa data y dice, esto lo voy a mapear al ordinal correspondiente. Exacto, Okay. Exactamente. Ojo, pero la data sí está en el bloque. Sí, así como está en el bloque Génesis, está... El texto de Satoshi, sí, el de Times. Que no es nada en la red, pero bueno, es lo mismo, información que vos... Es lo mismo, solo que en estos casos no se guarda en el mismo lugar, pero queda guardado en la cadena. Y eso ¿qué pasó ahí? De repente se empezó a llenar la cadena de información y se congestiona, y cuando una red blockchain se congestiona, los fees suben para arriba. Así que eso es una de las cosas que viene pasando. Hay como todo un grupo de gente que está como... Uy, qué copado esto, podemos empezar a hacer NFT. De hecho ya hay bocha de NFTs en Bitcoin con toda esta movida. Y otro tipo de cosas. Guardar otro tipo de información. De hecho está en los BRC20. Nada que ver con, o sea, el concepto de token fungible, en eso se parece al RC20 de Ethereum. Después la forma técnica no tiene nada que ver. De hecho es bastante ineficiente el BRC20, como está, es un JSON metido adentro de la cadena, en fin. Eso por un lado, y después está obviamente todo el grupo de gente que dice, esto es spam, nos hace subir los fees con transacciones o con información que no es movimiento de dinero, entonces, bla, bla, bla. Y hay toda una discusión, hay todos unos debates alrededor de eso, de incluso si incorporamos código a la implementación de Bitcoin Core, que sería la de los nodos de Bitcoin, para filtrar ese tipo de transacciones y que no se propaguen por la red, y eso es para otro tipo de debates. Bueno, hay mucha conversación sobre eso. O sea que en realidad Bitcoin no cambió nada. Bitcoin no cambió nada, no. Okay. Es uno de los temas que está dando vuelta. O sea, sí le impactó a nivel transaccional. Todos sabemos que Bitcoin no cambia muy seguido, así que podemos hablar dentro de un año y va a estar igual. O no. Sí. O sea, va cambiando, sí. O sea, se van sacando versiones, creo que cada 6 meses es más o menos. Sí, pero ajustes. Exacto, o sea, se hacen optimizaciones. Lo que no cambia lo que no cambia casi nunca son las reglas de protocolo. O sea, hard forks no. No, eso es mala palabra casi en Bitcoin. Lo que sí tiene más chance de cambiar es protocolo, pero ya en lo que es la comunicación peer-to-peer, tipo en la red, cómo se propaga la información en la red, por ahí optimizar y demás, pero lo que se mina, lo que va dentro de un bloque, ese tipo de cosas, eso no se toca. Hay un tema que está dando vuelta también desde hace unos meses, en realidad desde hace años, porque Bitcoin, ¿no? Pero ahora está tomando más revuelo, que son los covenants. Que es esta idea de ponerle como más condiciones a cómo se mueven los bitcoins en la cadena, y eso abriría la posibilidad de que se hagan smart contracts un poco más flexibles. O sea, Bitcoin tiene smart contracts que son mucho más limitados que un Solidity u otras redes. Bueno, la idea sería que se pueda hacer un poquito más flexible. Que era que puedes hacer una multisig wallet. En realidad lo que te permite los Covenant es, vos en Bitcoin hoy en día tenés multifirma, tenés bloqueo temporal, y con creatividad haces cosas muy locas y muy copadas. Pero todas esas condiciones que vos tenés hoy, lo que te permiten es, te dicen cómo se desbloquean los Bitcoins. O sea, por ejemplo, los firmo. Una vez que los desbloqueé, los muevo donde yo quiera. Te los mando a vos, lo divido en 3 partes. También ahí. Hago lo que quiera. El tema es que yo, una vez que los firmé, los desbloqueé, y a partir de ahí ya hago lo que quiero. Los Covenants es ponerle condiciones a qué haces después que los desbloqueaste. Entonces yo por ahí desbloqueé los Bitcoin, tipo firmé, y ahora los puedo mover a ciertos lugares o de cierta manera, ¿no? Es como que te agrega una limitación más.
Uno diría, ¿por qué querría hacer algo así? Bueno, eso habilita, no quiero estar hablando 3 horas, pero eso te habilita un montón de funcionalidades que se podrían hacer con Bitcoin, algunos casos de uso que hoy en día no se pueden lograr. Ejemplo. Por ejemplo, un caso de uso que siempre se lo pone como ejemplo es, se lo llama bóveda, Vault en inglés, que es la idea de que si yo hoy en día tengo Bitcoins multifirma o una llave única o lo que sea, si yo pierdo esa llave privada, o sea, si un ladrón, vos me robás o me copias la llave privada, listo, o sea, soné, ya está, los movés, te los llevaste a tu wallet y no puedo hacer nada al respecto. Bueno, la idea de bóvedas, o sea, la descripción del caso de uso sería que cuando vos, cada vez que los bitcoins salen o se mueven con esa llave privada, van a otra, solamente pueden ir a una dirección específica. O sea, vos no los puedes sacar y mandártelos a la tuya. Si yo, incluso yo, que uso la llave privada, los quiero mover, los saco de ahí y los tengo que mandar a una dirección que tiene condiciones específicas. Y esa dirección tiene como un temporizador y demás. ¿Qué logro con esto en la práctica? Es que cada vez que yo mueva bitcoins de ahí, los puedo mover a donde yo quiera, pero esperando, no sé, 4 días. Es como un time lock, pero con unas cosas más. Y si yo tengo una llave maestra que la tengo en otro lado, guardada, que no la uso nunca, que tiene muchas menos chances de filtrar, esa sí puede moverlos a cualquier lado durante ese rango de 4 días. Entonces, si vos, ladrón, me robás la clave y los movés, ahí empieza a correr el timer de 4 días y yo debería estar chequeando la blockchain cada tanto y cuando veo que vos quisiste hacer eso, yo ahí tengo 4 días de plazo para moverlos a otro lado y ahí ya te los saco de las manos y me los muevo, ¿no? Bueno, este caso de uso, que es un caso de uso que se viene hablando en Bitcoin hace muchos años, es extremadamente difícil de hacer hoy con Bitcoin ahora y de una forma muy rústica. Con Covenants se habilitaría. Y así hay otros casos de usos más. ¿Y por qué hay detractores? Porque no toquemos nada que anda bien, no rompamos lo que funciona. Si lo querés resumir, sí, esa es la razón básicamente. Todo cambio en Bitcoin es controversial por el hecho de ser un cambio y nada más. Aparte, cada cambio que viene es, uy, bueno, pero se probó lo suficiente, qué sé yo, y están los que te dicen, no, prefiero no tocar nada porque no vale la pena. Tipo, la funcionalidad está buenísima, pero no vale hacer un cambio. Y después están los que por ahí te dicen, sí, está bueno el cambio, pero ya que vamos a hacer un cambio, y no es poca cosa, cambiar algo en Bitcoin, ¿por qué no buscamos la mejor forma de hacer eso? Entonces están meses y años dando vuelta con a ver si encontrar el mejor cambio, porque justo ese por ahí tiene una limitación. Entonces al final no se termina avanzando en nada. Y después están los que dicen, loco, déjense de joder, hagamos el maldito cambio de una vez. Así que bueno, y ahí estamos. Todavía no se hizo ningún cambio. Vamos a seguir. Y por ahí yo creo que... Cuando hagamos el del año que viene va a ser... sí, si me preguntas a mí, yo creo que hay chances de que aparezca un cambio, pero yo creo que va a terminar de haber... Si hay un acuerdo, va a ser durante el resto de este año. Va a haber como una especie de consenso. Y el cambio por ahí se termina implementando tal vez el año que viene. Y después de que esté implementado, tiene que venir la gente que desarrolla los casos de uso, con lo cual por ahí los usuarios normales ven la funcionalidad en 2-3 años. Bien, bien. Y bueno, saliendo un poco de lo técnico, y ya para meternos en el halving, sigo haciendo la venta. Después vamos a hablar 2 minutos del halving. No, pero vamos a hablar de eso. Algo que pasó en este año, que generó un poco de revuelo, aunque después no sé si realmente tuvo impacto o no. Ahí te lo voy a preguntar a vos. Es el tema del ETF de Bitcoin. Nada, ¿qué pasó con eso? ¿Querés contar un poco también de qué va? Y vamos a hablar un poco del impacto. O sea, parte de lo que estamos viendo hoy, que hoy justo pegó un saltito el valor, ¿tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el halving? O sea, hablemos primero de eso, de qué es este ETF que apareció y que todo el mundo está como que se iba a romper todo. Bien, para el que no sepa, lo explico rápido. Por ahí la idea del ETF, un ETF es como un fondo común de inversión, más o menos. Si alguien conoce el concepto acá, es como, esto existe en muchos países, no Argentina incluido, la idea de un fondo donde está administrado por una entidad financiera y la gente común o empresas, el que quiera, puede poner plata ahí. Y ahí se hace como una bolsa de dinero que esta entidad financiera administra. Es decir, administra invirtiéndola en diferentes instrumentos financieros para ganar rentabilidad. Entonces vos tenés como un fondo que invierte en empresas de energía, un fondo que invierte en bonos del Estado, no sé, norteamericano, etc. Bueno, eso es un ETF.
Este ETF en particular era un ETF que hace mucho las empresas financieras querían hacer porque obviamente si hay un activo que es volátil, vamos a timbiar con esto y bueno, nos guste o no, hoy en día Bitcoin y las criptos son volátiles. Entonces, la idea del ETF era un ETF tipo spot. ¿Qué significa un ETF spot? Es que es un ETF que invierte, en este caso, en Bitcoin y invierte solo en eso y, digamos, el precio de cada porción del fondo, que es llamado cada cuota parte o como lo querramos llamar, está directamente linkeada con el precio de Bitcoin. Porque supuestamente, si ese fondo tiene un palo en dólares, tiene que estar respaldado por el equivalente a un palo en Bitcoin, ¿no? Esa es la idea del ETF. Bueno, eso hace mucho que las empresas lo quieren hacer, pero necesitan la aprobación del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, no quiere decir que en otros países no había algo parecido, pero bueno, el mercado de Estados Unidos es el que todos miran y es el que más importa. Bueno, finalmente se aprobó y este año salió y había varias empresas grandes queriendo hacer este fondo que estaban ahí como en lista de espera y bueno, vinieron todas en cascada. La verdad que no sé cuántas son, pero 6, 5, 7, no me acuerdo cuántos son los fondos que están. Entonces eso, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué se miraba tanto eso? Porque es como la puerta de entrada a todo ese capital, a toda esa guita, esa plata del mundo financiero tradicional que suele mover millones y miles de millones. Es como una puerta de entrada a que empiecen a invertir en Bitcoin. No porque estas empresas que tienen mucha guita quieran comprar el Bitcoin directamente, porque eso lo podrían haber hecho antes. Justamente, estas empresas no quieren comprar el Bitcoin como tampoco quieren comprar un barril de petróleo y tenerlo al lado de la mesa. Lo hacen a través de estos fondos o cosas parecidas. Entonces ahí es donde el fondo abrió la puerta a que muchas instituciones o con mucha plata empiecen a invertir en Bitcoin. Y eso, bueno, para la gente que le interesa todo esto, era como una expectativa porque es como mucho capital que entra a Bitcoin y uno estimaría que el precio subiría por eso, ¿no? Porque si mucha gente pone plata ahí, el administrador del fondo tiene que salir a comprar Bitcoins. Y si hay mucha compra de Bitcoin, el precio debería subir. Eso es un poco lo que pasó en la expectativa. Cuando el fondo salió, el precio subió un poco, después cayó de nuevo, ahora está subiendo. Justo ahora, mientras estamos grabando esto, no estamos mirando el celular, pero seguramente siga subiendo. La razón, la verdad que es muy difícil siempre hablar de por qué sube el precio, pero si uno tiene que batir fruta un poco y hablemos sin saber, el ETF puede ser una razón, porque la verdad que desde que salieron hasta ahora se fueron acumulando muchos dólares en esos ETFs. Entonces, tranquilamente puede ser. Sí, ayuda. Y aparte, si hay gente que necesita comprar y empieza a subir, es como, bueno, compremos ahora antes de que valga, no sé, 20 lucas más. Sí, y aparte es una puerta, también es una forma fácil, y todo esto lo estoy contando sin ningún tipo de juicio de valor de si me gusta o no me gusta, es bueno o malo, lo que sea, pero es una forma para que gente que quiere invertir en Bitcoin, que vea Bitcoin no como una herramienta de libertad o independencia, lo ve como un tipo, invierto en acciones, invierto en Bitcoin, porque creo que va a subir. Lo mira solo así. Bueno, el ETF, para la gente que viene en Estados Unidos, por lo menos, es como una opción fácil, porque ya lo tiene en su aplicación de inversiones, así como invirtió en las acciones de Tesla, apretó un botón, invirtió en un fondo de Bitcoin y es como que compró Bitcoin, invirtió Bitcoin sin tener que bajarse una wallet y hacer nada raro. Entonces, para que le importa solamente la parte esa, especulativa de inversión, bueno, ahí trajiste un montón de gente de repente. Está bueno y debería descongestionar un poco también algunas operaciones. Bueno, en realidad no, porque van a descongestionar por un lado, entran por el otro, pero bueno. Y ahora sí, entonces, vamos a hablar del halving. Hablemos del halving. ¿Qué es el halving? ¿Cómo podemos definirlo, el halving? ¿Qué es el halving? Voy a arrancar un paso para atrás, que por ahí la mayoría ya lo sabe, pero en Bitcoin hay una cosa que a Bitcoin lo hace único como activo económico, y es que la cantidad de Bitcoins que se crean está predefinida desde el día 1, ¿no? Y de una forma que ya queda predefinida de acá hasta que se terminen de crear, la forma en la que se van creando, el ritmo y la frecuencia está ya predefinido. ¿Bien? Eso lo hace único, o por lo menos el primero en la historia. Después vinieron otros que lo emularon. Ahora bien, esa regla de cómo se crean, dice que, o sea, cuando Bitcoin nació, eran 50 Bitcoins por bloque. Cada vez que se genera un bloque, que el bloque se genera aproximadamente cada 10 minutos, ¿sí? Aproximadamente, cada 10 minutos se creaban 50 Bitcoins. Y en las reglas de Bitcoin, lo que se puso fue que cada aproximadamente 4 años, esa cantidad de Bitcoins que se generan por bloque se reduce a la mitad. Y eso que acabo de decir es el halving. El halving se le llama como este evento
o a este hito que sucede cada 4 años, donde la cantidad de bitcoins generadas o creados en cada bloque se reduce a la mitad. Eso hace que, si lo vemos como hacemos zoom out y vemos la película completa, quiere decir que el ritmo de emisión de bitcoin se reduce a la mitad. La cantidad emitida, toda la oferta monetaria que sale al mercado se reduce a la mitad. Bien, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad cada 4 años. Varias cosas. Primero, datos duros. La cantidad de bloques para que suceda un halving son 210.000. 210.000. Lo aprendí el otro día en una trivia, nada que ver, pero me acuerdo la cifra. Nadie sabe bien por qué. Algunos especulan con que tiene que ver con los 21 millones de Bitcoin que se van a emitir. Yo creo que alguien hizo la cuenta medio matemática de, cada 10 minutos hay un bloque, más o menos cuánto tardarían en ser 4 años. Como los bloques no son exactamente 10 minutos, tampoco es exactamente 4 años, pero debe ser medio por ahí. Segundo, 50 bitcoins, por ahí alguno que hay una palmera va a decir, un montón de plata. Bueno, ¿cuánto valía el bitcoin cuando se generaban 50? Es más, al principio hay que ver si uno, o sea, siempre algo valía porque incluso al principio cuando no se comercializaba el bitcoin, uno destinaba parte de la CPU a minar, que se podía minar con una laptop tranquilamente. Entonces como que uno le asignaba, tipo, bueno, por lo menos vale lo que le estoy poniendo de CPU. Pero la verdad que era la nada misma. Entonces, sí, ojo, si alguien lo hizo y se los guardó, lo felicito, bien por él. ¿Existe alguien? Difícil saberlo, pero hay bitcoins de esas primeras épocas, 2010, viste, no sé, como todos esos años, que están ahí inmovilizados. Entonces vos no sabes si por ahí la persona que los tenía perdió la clave y se quiere matar. De hecho, en los últimos años se han movido algunos de esos bitcoins y fue como, pará, se movieron bitcoin de 2000, no sé, 10, 9, 11, una cosa así. Pero bueno, no sé, qué sé yo, si alguien los tiene todavía. Difícil, o sea, algo que vale 10 centavos ya vale $100, decís, vendé. Es que yo creo que a muchos les pasa eso. Les habrá pasado eso. Claro. Se multiplicó por 2.000, por 10.000 y ya está. Los destruís. Bien, y cada 4 años, o sea, ¿esto arranca 5 de enero 2009? Esto arranca en enero de 2009, pero el primer halving no es exactamente 4 años después. Okay. Es en 2012. Perdón, sí, en 2012. Okay. O sea, estamos hablando pero noviembre de 2012. Okay. O sea, no llegamos a los 4 años, es algunos meses antes. Hay una explicación para todo eso que en realidad es súper obvia. Después de 2012 sí es... O sea, nunca llega a ser cada 4 años, siempre es un poco antes, lo cual a simple vista, si alguien nos está viendo o escuchando, uno dice, bueno, evidentemente, o el cálculo no era exacto, y yo ahí les digo, sí, los 210.000 bloques, 10 minutos, da casi 4 años perfectos, es 3,995 años, o sea que debería caer perfecto. No cae perfecto, porque ahí cobra relevancia aproximadamente, porque los bloques no vienen siendo cada 10 minutos, en promedio vienen siendo un poquito menos de 10 minutos, entonces es como que eso empieza a acelerar los tiempos. Pero el primer halving fue fin de 2012, después sí, es 2016 y 2020, y bueno, ahora, 2024. Bien. El primer halving de 2012, ¿tuvo algún tipo de consecuencia? Porque en ese momento era una red sumamente... Bueno, no sumamente, con muy baja adopción, muy poco la tenía, muy de nicho, sin un valor económico muy bajo. Ya en ese entonces ya tenía como un valor de mercado. ¿Cuánto? Mirá, no me acuerdo ahora, pero menos de 100, creo que era. Estoy tratando de recordar, era poco. Ok, pero ¿tuvo un efecto el halving? Mirá, si hablamos de precio por lo menos, generalmente se viene cumpliendo como un patrón. Que después de un tiempo después del halving es como que el precio tiene como una disparada fuerte. De hecho, bueno, la disparada fuerte que la mayoría recuerda, que es la de 2017, que fue cuando llegó a casi 20.000. Eso fue después de un halving en 2016. Y bueno, creo que en 2021, por ahí, bueno, creo que fue en 2021, bueno, siempre se viene respetando que después de un halving al tiempo hay como una subida fuerte. A ver, historia pasada no es garantía de historia de cosas futuras, pero bueno, es lo que viene pasando generalmente, ¿no? Después, más allá de tema precio, a la red sigue como un relojito, tac, 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 cada 10 minutos va sacando un bloque, no lo cambia mucho. Sí, la vez pasada me topé con una curiosidad y dando vueltas que, si leí bien, en el primer halving
en ese momento no se minaba con lo que ahora se llaman los ASIC, que son aparatos diseñados específicamente para minar Bitcoin. En ese momento se minaba con placas de video, como se hacía en Ethereum hasta que cambiasen. Pobres mineros. Pausa, recomiendo mirar el episodio de Ethereum Classic. El flaco que logró minar el primer bloque que cambiaba el halving, ¿no? el que reducía a la mitad, creo que después puso a la venta la placa con la que minó ese bloque. Y es como que después se vendía casi como un artículo histórico, ponele. De colección. De colección, sí, la placa que minó el primer halving. En realidad, nada, es un bloque. Es un bloque, aparte, porque un bloque venían emitiendo 50 y de repente un bloque se llevó 25 Bitcoin en vez de 50. Bueno, ese es el primer bloque del nuevo, se llaman epochs, de la nueva era, claro, digamos. ¿Y por qué sucede esto de que sube? O sea, una cuenta medio matemática que se podría hacer es que los mineros pasan a ganar la mitad, entonces la moneda debería valer más para seguir siendo sustentable, porque si no es como que termino pagando más mi cuenta de luz, voy a decir, de mi electricidad, que lo que gano por minar un bloque. Pero en realidad eso depende de mercado, ¿no? No es que los mineros fijan un precio. No, de hecho la regla, esa, por economía, no por Bitcoin, pero por economía es al revés. Es cuánto está dispuesto la gente a pagar y vos en base a eso invertís. Eso pasa en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento comercial. O sea que en todo caso son los mineros los que deciden hasta dónde gastan en base a lo que van a ganar. No es que la red de repente dice, vamos a empezar a pagarle el doble a los mineros. No, es como un poco al revés. Ahora, ¿por qué pasa? Es una buena pregunta, porque por un lado uno dice, bueno, escasez. De repente ahora, si bien Bitcoin en términos de inflación monetaria, no inflación de precio, inflación monetaria sigue siendo inflacionario porque se siguen creando más todo el tiempo, el ritmo al que se crean es menos, entonces uno dice, bueno, hay como un shock de escasez percibida, o como que por ahí ya no va a haber no va a haber tanta cantidad todos los días como había antes. Sin embargo, eso por un lado, uno dice, bueno, puede ser una explicación válida. Pero por otro lado, y esto es justamente lo que yo decía antes, ¿no? Que es único o primero en la historia. Todo eso ya lo sabemos de antemano. Entonces ya sabemos que Bitcoin que va a pasar esto ahora en 2024, que va a pasar en 2028. Entonces, ¿por qué no está ya incluido en el cálculo de precio ahora si es un evento futuro que no es que es impredecible? O sí, pues está subiendo. Claro, pero ¿por qué subió ahora y no subió antes? Si todos sabíamos que ahora iba a ser más escaso. ¿Entendés? Entonces, okay. Es el famoso debate que se debate también bastante de si está, en inglés es price in, si está incluido en el precio o no. Y es difícil saberlo, y es un debate interesante porque ahora tenemos un activo que antes no teníamos, donde vos podés saber lo que va a pasar con la oferta. Entonces, porque si esto fuese con otro tipo de moneda, una moneda gubernamental, el gobierno empieza a emitir, vos no sabías que iba a empezar a emitir el loco con tanta anticipación. Entonces, cuando empieza a emitir un montón, se empieza a llenar de dólares, de pesos en el mercado, eventualmente repercute. Pero en Bitcoin ya sabés cuánto va a haber. O sea, tenés el número exacto. Claro. Entonces, ¿Cuánto está una transacción hoy? Hoy, esta semana. No sé si hoy, pero esta semana. Justo hoy busqué el valor por otra cosa, y siempre depende, porque si la transacción es más o menos compleja te sale más, o sea, no depende del monto sino de la transacción, pero una transacción súper simple, entre 2 y 10 dólares, lo medio en dólares, ¿no? Te lo tiro, salía hoy por ejemplo, tengo bitcoins acá y te quiero pagar a vos, bueno, una transacción de ese estilo... mover 1, mover 1000... Por eso, mismo. Te quiero pagar a vos, no sé, una transacción normal. No, me parece siempre depende de que quieras mover, pero no, o sea... La verdad que, de nuevo, en la película, o sea, si vos ves todo, es barato. He visto NFTs pagando $100. Sí, por eso. De transacción nada más. Sí, sí. No me sorprende pagar $5 una transacción de Bitcoin. No. Ha estado mucho más cara este año, pero... Además, creo que ya al valor que tiene el Bitcoin es muy raro mandar una transacción de $1 en Bitcoin. O sea, sí, ¿no? Es algo muy difícil. No te conviene ni recibir esa cantidad. La verdad que si vas a mover menos de 50 o de 100, el equivalente a $100 o algo así, no te conviene usar ya. Por más que ahora pagues $2, y si bueno, muevo $100, pues un 2% por ahí no es tan grave, igual no te conviene, porque en cualquier momento suben de vuelta y esos $100 los querés volver a mover y por ahí pagás 40, y ahí ya no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y ves algo distinto o particular en este halving que viene, que es ahora en abril, más o menos? En abril, mirá, la fecha estimada es, si no estoy mal, creo que es 19 de abril. Okay. Puede cambiar,
por esto del aproximado 10 minutos, se puede adelantar o retrasar un poco. Pero Spoiler alert, es probable que no pase nada. O sea, que vaya del 19 al 20, probablemente no pase nada. nada, Sí, pasa siempre así. Sí. Pero De hecho, bueno. suele pasar siempre así. Como que si el patrón de precio se repite. Yo igual no soy el que más habla de precio, ¿no? De hecho, creo que esta es la primera vez que hablo tanto de precio. Pero creo que si el patrón se repetiría, no sé, debería estar subiendo como a fin de año o no sé, el año que viene, qué sé yo. Claro, sí, el anterior fue en 2016 y Claro, el pico sí. estuvo en 2017, diciembre de 2017. Sí, es verdad, tendría que subir, como que el pico debería ser mucho más. Sí. ¿Y ves algo distinto? ¿Hay que prepararse con algo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que comprar? Siempre hay que comprar. No, la verdad que a nivel así económico, precio y eso no veo nada distinto. O sea, lo mismo de distinto que hay en cada Halloween. Siempre hay más adopción, hay más gente mirando, hay más... digamos, como que hay más awareness, ¿viste? Como que la gente está más, lo tiene más presente porque hay más gente que lo escuchó versus 4 años atrás. Eso es normal. Pero más allá de eso, no. Después, bueno, todo lo que pasa a nivel tecnológico, red, cada 4 años, la verdad que, si bien Bitcoin tiene sus cosas que va lento, los escenarios siempre son muy distintos. Hoy en día está mucho el tema de, bueno, Lightning está mucho más fuerte, por ejemplo, el tema de pagos, el tema de las fees que hablábamos, todo ese tipo de cuestiones, por ahí dan un panorama donde, por lo menos el mundo de desarrollo está tratando de mirar, o es mi percepción, mirando con atención toda esta parte de cómo poder mover bitcoins ya pensando en fees altos y cómo poder custodiarlos, porque todo este tema de fees alto también hace que no sea barato. El fee se determina con race condition, o sea, Sí, si no hay transacciones puedes llegar a pagar es una subasta. un Satoshi. Sí, es una subasta. Sí. Hay un mínimo que está fijado, medio hardcodeado. Eso me interesa. Pero es un mínimo más bien hardcodeado como una regla de protocolo, pero hay muchas reglas. En Bitcoin tiene una curiosidad que hay muchas reglas que son como reglas de la red, que no quiere decir que un bloque, una transacción que no cumple esas reglas no pueda ser minado, sino que por ahí los nodos la rechazan, pero si alguien logró hacérsela llegar a un minero directamente y minarla, se mina. Son como sugerencias fuertes que tiene el software, pero no son reglas tan duras. Pero sí, es una race condition, o sea, es una subasta. Tipo, el que da más, entra. No, está bien, ahí no, digo, puede pasar ahora que después del halving muchos mineros se bajen. Puede pasar. Sí, O va a pasar. Yo el otro día hablaba con alguien que tenía ahí un emprendimiento de minería y le preguntaba, a ver, le hice la pregunta obvia. Digo, bueno, esto obviamente los afecta negativamente. Pregunta obvia número 1, lo cual me dijo que sí. Pregunta obvia número 2, le digo, igual, ya hicieron todo el cálculo económico del negocio. Respuesta obvia, sí, porque como dije antes, o sea, ya saben qué va a pasar. Pero bueno, lo que no se puede predecir es el valor de Bitcoin. Que eso es determinante para el que mina, porque la recompensa del que mina es en Bitcoins. Entonces, que va a ser la mitad ahora. Tú una pregunta random, que por ahí no tenés la respuesta porque no sos minero, pero ¿qué tanto, si yo desde que prendo la máquina hasta que está minando, qué tan rápido es? Pues digo, ¿qué poder tengo de desenchufar y enchufar minería? Tipo, hoy subió, listo, enchufá, bajó, desenchufá. No, a ver, no soy experto en minería, te voy a responder hasta donde sé y si hay algún minero que está escuchando y Dejen en los comentarios. me pueden putear tranquilo. Es relativamente rápido, para entender, porque no es más que una computadora que está calculando hashes. Después hay que ver Windows 95 y... claro. Hasta que la apagaste hace todo actualizando y no se apaga más. El tema hay que ver después si te conviene o no, a veces tenerlo apagado o no, o el costo del equipo, la electricidad, la refrigeración, no sé, todo un montón de cosas que, viste que hay muchas de estas cuestiones que a veces te conviene el constante prendido que apagar y prender, porque apagar y prender tiene como un costo. Como el auto. Como el auto y esas cosas, pero relativamente rápido, por eso... La minería, me estoy yendo como un poco por las ramas, pero por eso la minería en el último tiempo, años, digo, se está usando también para balancear, ¿cómo se llama? El output energético en centrales eléctricas de diferentes tipos. Porque viste que hay algunos tipos de electricidad, de una generación de energía que por ahí son muy variables y por ahí tienes exceso de energía. Bueno, cuando tenés exceso de energía, ahí tipo enchufas mineros que estén cerca de la planta y por lo menos le das un uso económico, podés ganar algo, y cuando no hay exceso de energía los apagás. Entonces eso es lo que tiene Bitcoin, que no lo puedes hacer con una planta de energía, Claro. que la puedes apagar y prender, pero los mineros sí. Bien, bueno, creo que
con eso más o menos cubrimos. Halving, sí, dejen en los comentarios, no lo insulten. O si quieren, sí, pero. Sí, me pueden insultar, sí. Pero por lo menos aportando datos ahí sobre qué tan rápido se prenden estos equipos de minería. Y te dejo la pregunta final para ir cerrando, que es: ¿qué le falta a Bitcoin? Hablamos de los Covenant, etcétera, pero más a nivel tuyo, si vos quisieras que suceda algo con Bitcoin, que puede estar en carpeta o no. O sea, puede ser algo que vos quisieras que por ahí nadie lo está haciendo. ¿Qué le falta hoy? Mira, si tuviese que elegir una cosa ahora que se me viene a la cabeza es medio tecnológico, el punto es privacidad on-chain. Bitcoin es una red y nació así, o sea, lamentablemente, pero bueno, por diseño, bastante abierta y transparente. Eso para mí es una desventaja. Tiene una ventaja de que todos los nodos de la red pueden verificar todo lo que pasa, no se emiten más Bitcoin de lo que se tienen que emitir, etcétera, etcétera. Pero la privacidad se ve fuertemente afectada. Y bueno, después surgieron otras redes como Monero, etcétera, que ya por diseño tienen mejor privacidad. Eso es algo que para mí a Bitcoin me encantaría que tenga. No sé si va a pasar algún día, la verdad. Hay mucha gente pensando en eso o que le gustaría eso. Pasa que no es un cambio fácil, la verdad, hacer algo de ese estilo. No sé si algún día pasará, pero bueno, si tengo que elegir un deseo o algo así que le faltaría, No, o sea, elegiría eso. iba ahí la pregunta. Y bueno, lo podés mandar, no podés hacer un VIP. Si tenés que preguntar primero cómo. Esa es la parte. Escribir el VIP por ahí es fácil. Después, pero Eso, tirás la piedra y tiro. Que alguien se encargue. Bueno, Dieguito, muchas gracias por haber estado nuevamente. No sé si querés dejar tus redes personales, si querés chiviar, no sé, algún evento, algo que vaya a suceder próximamente. No, la verdad que no, pero bueno, chiveo mis redes. Diego Gurpegui, o sea, escuchando mi apellido probablemente no lo sepan escribir, pero confío en que después estará anotado en algún lado. Twitter más que nada es lo que uso, así que ahí sí me pueden putear, no hay ningún problema. Me siguen, me preguntan, debatimos todo. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber estado. Y gracias por invitarme. No se olviden de suscribirse, de darle like, de dejarnos también sugerencias de los temas, alguien que quieran que esté acá presente en alguno de los episodios que quedan. Y nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Muchas gracias.